Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles. Pues ahora tendremos nuestro curso de logoterapia. Y se preguntarán qué es logoterapia para aquellas quienes no hayan escuchado esta palabra. Logo, pues es sentido, es palabra, y acá estaremos utilizándola como en su origen, sentido. Y terapia, pues es un efecto sanador. Quienes hemos ido a una terapia porque se nos haya quebrado algún brazo, alguna pierna y que después tenemos que rehabilitarnos, sabemos que terapia es un efecto sanador. Pues logoterapia es el efecto sanador de encontrarle sentido a la vida. ¿Y de dónde sale esto? ¿Cómo nace? Pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos y las personas de ascendencia judía eran perseguidos por los soldados nazis, los judíos iban a dar a campos de concentración. Así le pasó a Viktor Frankl, un psiquiatra que nació en Austria y fue a dar a un campo de concentración con sus padres y su esposa, a quienes no volvió a ver. Desafortunadamente, el único que sobrevivió fue él. El campo de concentración, si acaso han visto películas, han leído algún libro, pues era un lugar donde las personas la pasaban muy mal. De hecho, se dice que es uno de los lugares que los seres humanos han tenido, donde los seres humanos han tenido las peores experiencias. Y bueno, pues estando en los campos de concentración donde trabajaban a temperaturas muy bajas, donde no comían casi nada, la gente que estaba ahí, prisionera, ya no quería vivir, muchos de ellos. El campo, según cuenta Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, estaba rodeado por una cerca electrificada. Las personas que ya no querían vivir iban y se aventaban a esa cerca electrificada para ya no seguir viviendo. Y si alguna persona quería salvarlos, no era posible porque los soldados nazis aventaban al que se quería tirar a la cerca electrificada y a quien intentaba salvarlos. Entonces, Viktor Frankl, pues con sus conocimientos ya de psicología, de psiquiatría, se empezaba a dar cuenta que días antes de que estas personas quisieran tirarse a la cerca electrificada, ya no tenían ganas de levantarse, no querían comer nada, no querían hablar, y él se daba cuenta que pues eso los iba a llevar a un camino de ya no querer vivir. Se acercaba con ellos y les decía, esto va a terminar. Los iba empujando a que imaginaran el futuro. Les decía, esto va a terminar, tú vas a volver a encontrarte con tu familia, vas a recuperar tu trabajo, los sueños que te habías planteado los vas a poder hacer realidad. Y la gente se animaba a ya no querer morir, sino querer vivir. Cuando sale del campo de concentración, se da cuenta que tiene esa posibilidad enorme de poder salir adelante cuando se encuentra un sentido de vida. De hecho, él cuando sale del campo de concentración, pues sale con una gran tristeza, depresión, pues porque tanto su esposa como sus padres habían muerto, todas sus cosas se habían perdido. Y sigue viviendo intentando decirle a las personas que la vida vale la pena vivirla en las situaciones más duras. Bueno, pues encontrarle sentido a la vida pudiera parecer fácil o pudiera parecer muy complicado. Él nos da algunos puntos, Viktor Frankl nos da algunos puntos que nos pudieran ayudar en la práctica a ir encontrando sentido a nuestra vida. A veces
no encontramos ese para qué estamos viviendo. Nos parecen los días muy aburridos, nos parecen los días muy sin sabor. Y la logoterapia lo que nos puede ayudar, en lo que nos puede ayudar es en poder ayudarnos, apoyarnos para encontrar esa razón por la que estamos viviendo y poder decir, esto vale la pena, aún con problemas, aún con situaciones difíciles. Estamos pasando ahorita por una situación difícil. Este video pues está siendo grabado precisamente para personas que no pueden salir. Nosotros tenemos una organización, se llama Promoción de Paz, y esa organización acostumbra a ir a los centros penitenciarios a compartir diferentes talleres y cursos. Como no es posible ahorita por la crisis sanitaria causada por el coronavirus, estamos grabando estos videos para las personas privadas de libertad, pero afortunadamente los podemos subir a las redes sociales y cualquier persona como tú que lo estás escuchando lo puede tener acceso. Entonces, ¿qué puntos nos dice Víctor Frank para ir teniendo esta logoterapia? Efecto sanador de encontrarle sentido a la vida. Pues nos va diciendo y que van a ser el número de clases, talleres, el número de clases que vamos a tener. Vamos a tener 5. Esta, que es una introducción a la logoterapia. Después vamos a tener otra clase que se va a llamar Dar y Recibir. Es esa conciencia de todo lo que hemos dado y todo lo que hemos recibido que le va sumando en la búsqueda de nuestro sentido de vida. Reconocer nuestra libertad interior y la responsabilidad, la respuesta. Responsabilidad como capacidad de darle respuesta a las preguntas que nos hace la vida. Esa será la tercera clase. Los momentos difíciles, reconocer que hemos tenido, tenemos y vamos a seguir teniendo, porque de eso no nos escapamos, de momentos difíciles. La diferencia será cómo asumimos y cómo enfrentamos esos momentos difíciles. Y el amor como último sentido de vida. Entonces serán 5 videos de media hora cada uno y espero que sean de utilidad para ustedes. Entonces, ¿qué nos dice Víctor Frank en esta primera parte de toda esta propuesta de logoterapia? Nos dice, reconozcámonos como personas valiosas. Si yo me voy reconociendo como una persona valiosa, entonces es fácil empezar ese camino del encontrar sentido a la vida. Si no me reconozco como una persona valiosa, entonces va a ser difícil que yo pueda encontrarle el sentido a la vida. Si no me siento valioso yo, no voy a poder darle valor a la vida. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que parecería que no tiene nada que ver con esto, pero al final vamos a ver si le podemos encontrar la cuadratura para poder decir nuestra vida está siendo valiosa, nuestra vida va valiendo la pena. Quienes ya hayan pasado por secundaria, les voy a pedir que se acuerden de cómo hacían aquellos horarios de la secundaria. Eran un montón de cuadritos, ¿se acuerdan? Donde decían aquí el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo les voy a pedir que pongan 7 columnas y una más 8 para que les quepan todos los días, inclusive el sábado y el domingo. Sábado y domingo. Ahora, en esta parte,
les voy a pedir que pongan las horas desde que se levantan con bloques de 1 hora. Por ejemplo, si se levantan a las 7 de la mañana, pongan 7, 8, 9, 10, 11, hasta la hora que se duerman, que serán 10, 11 de la noche. Cada quien pondrá esas horas. Cuando se termine este video, lo que les voy a pedir es que tomen un momento de reflexión y con mucha paciencia puedan llenar su horario. No un horario como el que estamos teniendo ahorita con esta crisis sanitaria, porque los horarios pues se volvieron muy distintos a lo que nosotros acostumbramos a tener cotidianamente. Vamos a acordarnos de nuestros horarios anteriores, que seguramente van a ser los mismos o parecidos cuando termine esta cuarentena, quédate en casa. Entonces, ¿qué van a hacer? A las 7 me levanto, le van a escribir. A las 8 desayuno, cada quien, ¿verdad? A las 9 trabajo. Si a las 10, 11, 12 también trabajo, pues también lo pongo. A las 10 de la noche veo la tele. A las 8 de la noche ceno. El sábado saco a pasear a mi perro. O no puedo salir porque este taller también es para personas que están privadas de libertad. Van a decir, oye, pues si yo no saco a pasear a mi perro, pero pueden decir, recibo mi visita. Pueden decir, escribo, leo, hago cosas distintas a lo del resto de la semana. Todos tenemos oportunidad, todas tenemos oportunidad de llenar nuestro horario. Eso nos va a tomar un buen rato. Yo les voy a pedir que con mucha calma, con mucha paciencia puedan llenar su horario. Una vez que llenen su horario, lo que les voy a pedir es que lo observen muy bien, observen cuáles son las actividades que tienen que ver con su aseo personal. Aseo personal. ¿Cuáles son las actividades que tienen que ver con su trabajo? ¿Cuáles son las actividades que tienen que ver con alimentación? ¿Cuáles son las actividades que tienen que ver con el descanso o el entretenimiento? Si en ese momento vieron la tele, descanso. ¿Cuáles son las actividades que tienen que ver con relacionarme con otras personas? Con otras personas. Estas clasificaciones: aseo personal, trabajo, alimentación, descanso y relacionarme con otras personas. Ahora, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a fijarme en mi horario. Acordémonos que tenemos por horas, cuadritos por horas. Entonces voy a hacer un conteo a desayuno. Desayuno acá, desayuno acá, desayuno acá, comida acá, cena acá. Voy a contar el número de cuadritos que tienen que ver con la alimentación y si son 15, 18, los que sean, los voy a escribir aquí. ¿Cuáles son los cuadritos que tienen que ver con mi aseo personal, con mi cuidado personal? Y lo voy a poner aquí. ¿Cuáles son los cuadritos que tienen que ver con el trabajo? Y los voy a poner en el trabajo. Y así el descanso o el entretenimiento y el relacionarme con otras personas. Al final
yo voy a tener números al lado de aquellas actividades que realizo, que tienen que ver con el aseo personal, el trabajo, la alimentación, el descanso y el relacionarme con otras personas. De aquí sigue una reflexión personal. A ver, de estas actividades me estoy dando cuenta que dedico demasiado tiempo a mi aseo, a mi arreglo personal, o dedico demasiado poco tiempo a mi aseo y arreglo personal. Al trabajo. Tengo el número de cuadritos. Aquí me puedo dar cuenta si dedico demasiado tiempo al trabajo o demasiado poco tiempo al trabajo. A la alimentación. Yo voy a tener el número de cuadritos. Me voy a preguntar si dedico demasiado tiempo a la alimentación o demasiado poco tiempo a la alimentación. Y así al descanso y así al relacionarme con los demás. Después de haber hecho esta reflexión y este análisis, lo que yo me voy a preguntar: ¿estoy a gusto? ¿Cómo empleo mi día? ¿Estoy a gusto en cómo empleo mi día? Cada quien, porque lo que ustedes escriban aquí, nada más ustedes lo van a ver. Lo que necesitan para este taller de logoterapia es nada más una libreta o hojas sueltas y una pluma o un lápiz. Y todo lo que escriban será personal, nadie lo va a revisar. Entonces, ese es el primer punto que vamos a reflexionar en estos que les comentaba de un inicio, que tienen que ver con el hecho de conocerme y conocer cómo empleo mi tiempo. Ahora, yo les voy a poner unas preguntas y yo quisiera que al final de este video ustedes las pudieran responder. ¿Me gusta lo que hago? ¿O quiero cambiar mi horario? En este, ¿me gusta lo que hago o quiero cambiar mi horario? Yo voy a volver a ver mi horario. Voy a volver a ver las respuestas que puse en la pregunta anterior. Estoy a gusto. Y con sinceridad voy a escribir aquellas cosas que me gusta mucho hacer y aquellas cosas que quiero cambiar. Entre las que quiero cambiar, voy a ser sincera y sincero. ¿Las puedo cambiar en este momento o no las puedo cambiar en este momento? Por ejemplo, si aquí está escuchando una persona que tiene un bebé recién nacido, dice: es que estoy dedicando demasiado tiempo al cuidado de mi bebé. Claro, es una época en que su hijito o hijita requiere de muchísima atención. Por eso es que está dedicando demasiado tiempo al cuidado de su bebé. Esa actividad, pues en cuanto crezca el bebé, va a cambiar. Entonces, podemos ser sinceros y decir: en este momento no tengo esa posibilidad de cambiarlo
que no me gusta tanto o que creo que estoy empleando demasiado tiempo, pero posteriormente podré cambiarla. Las respuestas a estas dos preguntas, nada más cada uno de nosotros, cada una de nosotras, las podemos contestar con mucha sinceridad. Y eso será el primer punto que nos va a llevar a nuestro camino de encontrarle sentido a la vida. Ahora, yo lo que quisiera en este momento comentarles es que el sentido de la vida es una herramienta muy poderosa para nosotros ir construyendo un camino diferente. Yo les voy a pedir en este momento que escriban cinco sucesos importantes de su vida. Pueden ser sucesos agradables o pueden ser sucesos desagradables o pueden ser sucesos dolorosos. 5 sucesos que hayan sido importantes en su vida. No quisiera que escribieran mucho acerca de ese suceso. Nada más una palabra que les pudiera recordar ese suceso. Una palabrita, 5 sucesos. Esto, cuando termine este video, quisiera que respondieran a lo siguiente. ¿Por qué sucedió esto? Posiblemente no vamos a encontrar ninguna respuesta lógica. Sin embargo, vamos a tratar de ponerla. Es un ejercicio fuerte y es un ejercicio muy, muy profundo. El suceso y por qué. Me pueden decir, yo no encuentro ningún por qué a esto que sucedió, sobre todo si es algo doloroso. Les voy a pedir que aún así traten de responder esos porqués. Después de haber respondido esos porqués, lo que les voy a pedir es que cierren sus ojos unos momentos y después cambien la pregunta a un ¿para qué? ¿Por qué? ¿A para qué? ¿Para qué sucedió el suceso? Perdón que se repita sucedió y suceso. ¿Para qué ocurrió el suceso? Entonces, primero es ¿por qué? ¿Por qué sucedió? A lo mejor pueden inventar algo hasta si no se acuerdan bien por qué sucedió. Si no le encuentran una respuesta adecuada o lógica, pues simplemente pongan una palabrita y puedan cambiarlo por un ¿para qué? Cambio ¿para qué? Al final, yo lo que quisiera es que ustedes pudieran distinguir entre ese por qué sucedió y ese para qué sucedió. ¿Por qué sucedió? Les voy a poner un ejemplo que es sencillo. Supongamos que yo me caí y me fracturé un tobillo. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pues porque iba distraída, no me fijé donde iba caminando, me tropecé, me caí, se me dobló el pie y por eso se me quebró. Ese es el por qué, algo que ya sucedió. Y yo le pongo, ¿para qué? ¿Y para qué sucedió? Para que yo, de aquí en adelante, tenga atención cuando voy caminando, ponga cuidado cuando voy caminando, ponga cuidado también de otras personas que van caminando conmigo,
Y entonces la situación que sucedió, que fue incómoda, que fue dolorosa, ahora ya tiene una razón de ser. Cuando yo cambio el por qué por un para qué sucedió, estaré cambiando. Pero yo quisiera que hicieran el ejercicio. Una vez que termine este video, que ustedes pudieran hacer ese ejercicio. Entonces, al final, después de haber hecho este ejercicio, quisiera pedirles que se hicieran una carta a ustedes mismos. Una carta amorosa, una carta cariñosa para ustedes mismos, sin recriminarse nada, más bien entendiéndose y apoyándose y siendo muy compasivos. ¿Cómo empieza la carta? Pues, como se llame, yo me llamo Consuelo, querida Consuelo. El día de hoy reflexioné sobre 5 sucesos que me han sucedido. Esos sucesos tuvieron un porqué. Traten de escribirlos. Pero ahora también voy viendo que tienen un para qué. Ese para qué ha sido importante descubrirlo. Ahora terminan su carta, la leen, la cierran y la guardan en un lugar importante que ustedes tengan. En este video estamos teniendo ya la posibilidad de tener al final 3 ejercicios. Uno es el horario. El segundo es poder poner las actividades del horario en las 5 clasificaciones que les comenté. Poder poner los sucesos que hemos tenido, poner el por qué y el para qué. Además, elaborar una carta para nosotros, para nosotras mismas. Yo, en este momento, ya antes de terminar este video, que es la primera clase de nuestro taller de logoterapia, lo que les quiero decir es que Víctor Frank fue una gran persona. Ya falleció hace bastantes años. Hizo todo lo posible por decirnos, vale la pena vivir, aún y en situaciones difíciles. Estamos pasando, sabemos, por una situación complicada. Todos los habitantes del mundo. Estamos pasando por una crisis de salud. Creo que le podemos dar un sentido distinto. Y termino el video con esta frase. Al hombre, a la mujer, se le puede arrebatar todo, salvo una cosa. La última de las libertades humanas. Y esta es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Corrijo, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir nuestro propio camino. Al hombre, a la mujer se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Podemos decidir qué actitud tomar. Y ese es el cartel que yo les voy a invitar a hacer como parte última de este taller. Podemos decidir qué actitud tomar. Ustedes adórnenlo si tienen posibilidades y nada más tienen su pluma o su lápiz, con esa pluma y ese lápiz. Podemos decidir qué actitud tomar.
Muchas gracias. Hasta pronto.